fiscal, muy buenos días. Fiscal Francisco Barbosa, bienvenido a Blue Radio. Néstor, un saludo para usted y para toda la audiencia el día de hoy. Fiscal, gracias por atender esta entrevista. ¿Cómo es su idea, la que usted lanzó ayer delante de los gobernadores, los salientes y los elegidos en las elecciones de octubre, su idea de un plebiscito, fiscal? ¿Para qué y cómo? Pues mire, Néstor, usted sabe bien que el artículo 251 de la Constitución de Colombia, numeral 4, establece la facultad del fiscal general de la Nación de poder participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal. Allí, por supuesto, están las facultades, por lo menos, de hacerle una propuesta al competente, que es el presidente de la República, para que en el marco de sus competencias pues se pueda utilizar la figura del plebiscito como un pronunciamiento de la gente de apoyo o no a una decisión del Ejecutivo, que eso está derivado del artículo 103 de la Constitución y de la ley 134 del 94. Alguien diría, pero bueno, ¿por qué el fiscal se interesa en un tema de este nivel? Porque además yo estoy involucrado permanentemente en estos temas de paz. A mí me solicitaron 107 suspensiones de órdenes de captura de personas del ELN y de las disidencias de las FARC. Tenemos hoy 526 órdenes de captura trabajadas por la Fiscalía con los jueces contra homicidios de reincorporados, defensores de derechos humanos y familiares de reincorporados, de masacres 175, todas esas órdenes de captura, es decir, 526 y 175, no han sido materializadas en los territorios en zona rural, es decir, la policía y el ejército no cumplen esa función por cuenta de esos ceses que se han establecido de hostilidades y que yo denuncié desde el 31 de diciembre del año del año pasado, cuando terminaba el año y se hizo esto. Es decir, son temas de política criminal, son temas que están afectando la labor de la Fiscalía General de la Nación y de la Justicia, y por ende cuando usted ve que las disidencias están inaugurando obras, por ejemplo lo que ocurrió en Rosario de Briceño, cuando se juega tiro al blanco con nuestros soldados y policías en el Catatumbo, cuando hay 200 soldados en el Cauca que son sacados como animales en Argelia, cuando 80 soldados ayer son sacados en Briceño, Cauca, en fin, cuando tuvimos 300.000 personas confinadas en el Bajo Cauca en enero, cuando hay paro armado en el Chocó que afecta a 3.000 personas, y puedo seguir y seguir y seguir en esta pérdida completa del control y de la seguridad en los territorios. Pues obviamente una propuesta de estas pues tiene sentido para el país en la medida en que puede determinar que la gente diga si está o no está de acuerdo con esto. Fiscal, seguramente usted tiene razón en el diagnóstico. Claro que hay problemas de orden público, claro que hay ciertas imágenes que pensábamos eran del pasado, pero un plebiscito, ¿cómo arregla la situación de orden público? ¿Qué cambia un plebiscito para volver a controlar el territorio? No, mire, la palabra popular se nos ha vuelto un mote en todos los temas. Aquí se habla de lo popular, todo el día se habla de lo popular. Entonces, como existe una figura que es popular, que se llama el plebiscito, que es un mecanismo de participación ciudadana, pues que sea la gente la que determine si está o no está conforme con eso que está ocurriendo en el Estado. Como estamos en democracia, y la democracia además es la que determina cuál es el rumbo que debe tener un país, pues la propuesta es una propuesta que no la hago además en el marco del respeto de las competencias del mismo presidente de la República para que sea él el que lo tenga que convocar. Ahora, si no lo va a hacer, pues tarde o temprano la gente lo hará, y lo hará porque usted sabe, Néstor, que en democracia siempre existirán pronunciamientos en uno o en otro sentido. Yo lo que creo es que eso lo que genera es un debate nacional donde la gente se involucra, porque todos los días estamos viendo este tipo de cosas y está afectando, como le decía claramente, las competencias de la Fiscalía General de la Nación. Mire usted, Néstor, cuando usted habla cuando se hablan de los 526 órdenes de captura contra asesinos de líderes sociales, de reincorporados, de defensores de derechos humanos, a mí me sorprende que hace 2 años, 3 años, el país se enloquecía. Además, hoy los grupos que están gobernando el país, cada vez que asesinaban a un líder social, se decía que la política pública eso no existía, que era inexistente, que Colombia se estaba derrumbando. Y hoy asesinan a granel gente en Colombia y las órdenes de captura ni siquiera se ejecutan. Pero ese ya no es un tema, ya no les interesa el tema de los líderes sociales, ya no les interesa el tema
de los homicidios, de los reincorporados, ya no les interesa hacer efectivas las órdenes de captura en zona rural. Entonces, yo creo que es importante que la gente sepa esto y que la gente sea consciente de la existencia hoy de una situación Fiscal, que está afectando a la justicia y afecta a la seguridad en los territorios. ha habido en Colombia procesos de paz por decenas, históricamente los hemos tenido, y ha habido amnistías y ha habido intentos de negociación, y nunca hasta ahora un proceso de paz de esos ha estado mediado por un plebiscito, entre otras cosas porque son potestad constitucional del presidente de la República, y a uno le puede gustar o no el proceso de paz de Santos con las FARC, o el de Uribe con los paramilitares, o el de Belisario Betancur de los años 80. Cada presidente hace y se siente autónomo para decidir de un proceso de paz. ¿Qué ve usted diferente en diferente a que no le gusta, señor fiscal? Hombre, lo que estamos viendo acá, Néstor, no es tanto un cuestionamiento a la facultad presidencial de que haga un proceso de paz o no haga un proceso de paz. Es decir, cada quien puede hacer, o el presidente puede hacer como él considere el proceso de paz o los acuerdos de paz. Lo que estamos aquí viendo es una pluralidad de iniciativas sin mayor contenido y sin mayor orden, en donde está abriéndose unos boquetes en todo el territorio nacional desde el punto de vista de justicia y de seguridad. En ningún momento en la historia del país que usted me cuenta, sobre todo después de la Constitución de 1991, porque por supuesto entenderá la opinión pública que cuando se hizo el proceso de paz de Belisario Betancur, pues existía una idea de democracia representativa y no democracia participativa, es decir, los mecanismos de participación ciudadana no estaban en el orden del día, porque eso fue establecido por la Constitución del 91, nunca se había abierto un boquete con tantos mecanismos, entre comillas, de paz total con el país. Es decir, aquí se habla desde el ELN hasta las disidencias, pero también además con los grupos delincuenciales urbanos que se encuentran, por supuesto, también haciendo acercamientos. Al mismo tiempo se está haciendo todo tipo de suplantación de las entidades del Estado en los territorios, lo que lleva a que la Fiscalía, por primera vez en procesos de paz, termine siendo afectada porque, como lo he dicho desde hace un año, porque no es un tema de hoy, es de hace ya un año, tenemos ya hoy, por ejemplo, Néstor, para darle un contexto total de capturas pendientes por materializar en homicidio, no solamente las de reincorporados y las de las masacres, tenemos 3.324 órdenes de captura sin ejecutar de asesinos en Colombia que están libres hoy actuando a granel en los territorios. Yo estoy hablando de una pérdida total del control del territorio nacional por cuenta de una serie de acuerdos que por supuesto están poniendo al país contra la pared y están afectando constitucionalmente Fiscal, a las entidades del Estado. No es un asunto del presidente de la República y de sus facultades, es un asunto también de la justicia. ¿Por qué no se pueden ejecutar esas 3.000 y un poco más órdenes de captura? Pues mire, Ricardo, porque es que yo lo habíamos planteado desde diciembre. En diciembre del año pasado se había dicho, cuidado con esos ceses bilaterales de hostilidades. Incluso se había hecho sobre diferentes grupos. Se hizo sobre el ELN, se hizo sobre las disidencias, se hizo sobre el Clan del Golfo, sobre los Pachencas. Luego empezaron a derogarse esos ceses, porque entonces ya no eran suficientes. Luego entramos en paros armados en el Bajo Cauca antioqueño. Recuerdan, 300.000 personas estuvieron asediados en el Bajo Cauca antioqueño. A partir de ahí empezaron una serie de hechos en diferentes lugares del país, un aumento de masacres en las mismas ciudades, Barranquilla, por ejemplo, entre unos y otros, entre los costeños y otros grupos además derivados del Clan del Golfo, en Cartagena, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Cauca, en el Catatumbo, soldados asesinados, soldados además que pues caían en diferentes lugares del territorio nacional. Como les decía, disidencias inaugurando obras, incluso llegamos a la desfachatez de una comunicación oficial del gobierno nacional diciendo que disidencias de las FARC en el marco hoy de ningún acuerdo, porque no hay ningún acuerdo. Simple y llanamente lo que hay es una cantidad de especulación acerca de lo que está ocurriendo. Piden incluso abrir abrir las elecciones de regionales, que afortunadamente el registrador y el Consejo Electoral se rechazaron esa idea. Vimos lo de Argelia. Entonces todo eso ha generado una circunstancia compleja, Ricardo, para que las órdenes de captura
obviamente no se hayan ejecutado ni se hayan materializado porque se ha retirado a la fuerza pública en muchos lugares del territorio nacional y en zona rural. Usted sabe que para poder hacer efectivas esas capturas que además se logran a través de un trabajo, de una inferencia razonable por parte de la Fiscalía General de la Nación y de los fiscales ante los jueces, pues se tienen esas órdenes de captura. Al inicio de este año, bueno, en varias de las reuniones, pues yo le dije a cada uno de los directores seccionales que imprimieran esas órdenes de captura y se las entregaran a las autoridades, al gobierno, en los consejos de seguridad, y se los llevaran y decían, mira, que hay 20, que hay 30, que hay 40. Si le entiendo bien, fiscal, hoy los fiscales, los jueces, no pueden materializar las órdenes de captura porque el ejército y la policía no acompañan a los funcionarios judiciales a materializarlas en zonas rurales. En zona rural nosotros no tenemos acompañamiento de muchos de esos del ejército y de la policía, o si no tendríamos todas las órdenes de captura ejecutadas. Hoy repito la cifra, porque aquí está la cifra y la cifra es puntual. 3.324 órdenes de captura por homicidios en Colombia pendientes de materializar. Por homicidio de reincorporados de defensores de derechos humanos y de familiares de reincorporados, 526. Por homicidios colectivos, 175. Homicidios dolosos no colectivos, 2.623. Estamos hablando de una situación que parte de los criminales que están asesinando hoy colombianos y líderes sociales y defensores de derechos humanos están en esas listas que por supuesto han venido creciendo paulatinamente, porque en un inicio se tenía una cifra, ya nosotros lo que estamos viendo es un aumento significativo de esto, y eso tiene que ver con el diseño de la política del Estado en materia criminal, que son mis funciones constitucionales, y por eso, de forma respetuosa, pues hombre, si el presidente es un hombre que está atado a lo popular, pues que utilice sus funciones constitucionales para invocar lo popular, y nos vamos todos a preguntar, que le pregunte al país en el marco de sus competencias si están apoyando o no apoyando esta decisión de haber generado una especie de atomización en el país alrededor de todo tipo de acuerdos que convirtieron la paz total en una paz criminal en el territorio nacional. Dice, como estamos aquí hablando de varias cosas que tienen que ver con la Constitución y la ley, dice la Constitución que debe haber una colaboración armónica entre los poderes públicos. Sí. Y cuando Colombia escucha al responsable máximo de por lo menos proponer la política criminal en un discurso como el de ayer, sí se lleva a varias preguntas, entre ellas, ¿qué lleva a que el fiscal general, que debería tener otros canales para interlocutar con el presidente de la República, termine con una arremetida como la suya ayer en un evento ante los gobernadores salientes y entrantes? ¿No hay canal de comunicación a través del cual usted le pueda decir al presidente esto sin necesidad de que se tome como si fuese, como lo han tomado algunos, un acto político? Pues mire, acto político, Ricardo, no puede ser invocar la Constitución colombiana. Yo no estoy aquí haciendo ninguna, digamos, manifestación además, cuando se dice acto político, ¿a qué se están refiriendo cuando estamos hablando que no estamos en ningún proceso electoral, ni preelectoral, ni hay elecciones, ni hay absolutamente nada? Aquí lo que hay simplemente es desarrollo de las competencias que están en la Constitución, que se denomina política. O sea, cuando hablamos de política, pues claro que son definiciones políticas porque están en la Constitución política y porque se dan en el marco de la colaboración armónica. Cuando yo digo plebiscito, está consagrado en un artículo constitucional. Cuando yo digo plebiscito, es una decisión que le compete al presidente y que yo se la sugiero respetuosamente para que haya un pronunciamiento de apoyo, no una decisión del Ejecutivo. Cuando se habla de plebiscito, se inspira en el principio de soberanía popular, quien pone la obligación al mandatario a recurrir al depositario básico del poder, que se llama el pueblo. Cuando se habla de político, se está hablando de lo popular. Yo escucho todos los días lo popular. Y cuando se habla de político, en este caso, está hablando de que la Constitución me señala que yo soy el que diseño el que participa en el diseño de la política del Estado en materia criminal. Seguramente se lo han dicho. Y seguramente usted también lo ha escuchado. Al tiempo, con los aplausos de ayer en Santa Marta, a usted le llueven críticas porque dicen, el fiscal está en campaña, el fiscal está aspirando a algo que yo no sé qué es. Le pregunto, señor fiscal, respetuosamente y de frente, ¿usted está en campaña a algo?
No, yo estoy en campaña de poder terminar bien la Fiscalía General de la Nación. Esa es la campaña que tengo. Ojalá se cumpla mis propósitos de campaña, que son terminar bien la Fiscalía General de la Nación y seguir cumpliéndole a los colombianos en el marco de que se respete la institucionalidad y la ley en este país. Pero es que su periodo termina aquí en trabajar, 2 meses. aquí decir una cosa alrededor de las competencias mías, se está diciendo que es campaña y me tienen con ese mote desde hace ya 4 años desde que llegué. Es que al principio me querían sacar porque no les gustaba y ahora cuando ya no me pudieron sacar, entonces dicen que estoy en campaña. Entonces, la institucionalidad colombiana tiene que respetarse. Sí, ando en campaña para que se respete la Constitución y la ley en Colombia. Sí. Señor fiscal, después de febrero, cuando termina su periodo, ¿usted ha pensado ser candidato a algo? Pues candidato fiscal general de la Nación, esa es la candidatura que quiero y además porque me tengo que dedicar a trabajar y a desarrollar mis labores académicas y mis labores además de poder escribir y de seguir pensando en el país. A mí me interesa es que el país siga siendo un lugar vivible para todos nosotros. Eso es lo que me interesa, querido Néstor. Sí. Más allá de eso, lo que quiero es llegar el 13 de febrero, seguir cumpliendo con lo que quiero cumplir. Aún tenemos pendientes en el territorio nacional, tenemos pendientes frente a la Asociación Iberoamericana de Fiscales, porque hay que entregar 2 proyectos adicionales de lo que estamos haciendo, y ojalá todas estas ideas sean ideas que se sigan ventilando, como lo voy a seguir haciendo, para que la Constitución y la ley pues terminen brillando en medio de esta, en muchos lugares, anarquía y atomización que se está dando alrededor de estas propuestas. Yo soy un amigo de la paz. La paz está en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Yo he levantado y suspendido más de 107 órdenes de captura en el marco de la paz total. Hemos colaborado en lo que tenemos que colaborar, pero cuando también hay que decirlo con firmeza, de que las cosas no andan bien, también hay que decirlo con firmeza, Néstor, y creo que esa es la labor que me compete como fiscal general. No me compete una labor simplemente de ser notario, de firmar una suspensión de órdenes de captura y no utilizar también figuras constitucionales cuando veo que las cosas están mal. Y lo hago además respetuosamente. No es una función del fiscal, no estoy yo convocando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es, presidente, utilice también mecanismos para ver si la gente está o no está conforme con lo que se está haciendo y pueda usted rectificar, porque la verdad es importante que también el país se dé cuenta que como vamos mal. El país está en este momento en el marco de lo que les estoy diciendo, pues generando un proceso de anarquía en algunos lugares del país que va a llevar seguramente a que se agraven las circunstancias. De eso le quería preguntar, fiscal, cualquiera que sea el resultado, supongamos que en el gobierno le cogen la caña y supongamos que hay un plebiscito alrededor de la paz, cualquiera que sea el resultado, ¿qué cambia? ¿Para efectos de que los señores no manden en los territorios o para efectos de que usted pueda hacer efectivas las órdenes de captura como quiere? Bueno, yo creo que finalmente habría una decisión entonces popular en donde la gente diría si está conforme o no conforme con lo que está ocurriendo, y con eso todo el mundo entendería que hay una manifestación democrática de si se está o no se está de acuerdo, no con la paz, porque uno no puede preguntarle a la gente si está de acuerdo con la paz. La paz es un derecho fundamental y uno no puede decirle a la gente, discúlpeme, pero usted está de acuerdo con un derecho fundamental. Eso lo discutimos en el año 2016 en el marco del plebiscito que planteó el presidente Santos. No era una pregunta por la paz, es una pregunta alrededor de si existe o no existe la posibilidad o el apoyo a decisiones del Ejecutivo de adelantar o no propuestas. Ayer un senador decía, es que el fiscal se equivocó porque es que no hay acuerdo de paz, aún no hay acuerdo de paz, entonces eso es cuando es al final del proceso. No, es que vuelven y se equivocan, como no leen la Constitución, hay una diferencia entre el plebiscito y el referendo. El plebiscito es un pronunciamiento de apoyo, no una decisión del Ejecutivo. Por ejemplo, adelantar procesos de paz. Y el referendo es una convocatoria para que se apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o se derogue una norma vigente, en donde podríamos hablar de un texto elaborado en donde se tenga que hacer afirmaciones o negaciones de textos construidos previamente. Eso ya lo desarrolló la Corte Constitucional a propósito del Acuerdo de Paz de La Habana, que yo acompañé porque yo creo además que había una propuesta coherente, consecuente, y además había un proceso abierto, no 20 procesos abiertos que han llevado a la anarquía del país. ¿En el plebiscito del 2016 usted votó sí? Sí.
Voté sí, por supuesto, y no solamente voté y en este plebiscito, con mis propuestas. Y en este que usted propone, fiscal, ¿qué votaría? ¿No? En este, como están las cosas, votaría no, porque es que yo no estoy votando, no se estaría votando se estaría votando no por la paz, Néstor, no por el artículo 22, que hace parte de la esfera del indecidible, como diría un profesor Luigi Ferrajoli, y que invocamos en el 2016. Estaríamos hablando de unos procesos que se encuentran abiertos y que han generado un desorden en el territorio nacional. Es decir, aquí lo que pasa es que cada tiempo tiene sus análisis y en ese sentido, pues la gente tendría que determinarlo bien. Pero vuelvo y repito, es una facultad del presidente de la República, creo que no me va a coger la caña, pero tarde o temprano la gente se va a terminar pronunciando sobre todos estos temas, porque pues lo importante es que se ponga sobre la mesa esto, y todo esto, como decía Ricardo, pues lo hago en el marco de la colaboración armónica de los poderes públicos, artículo 113 de la Constitución. Fiscal, dice usted que votaría no, pero votaría no, ¿a qué pregunta? ¿Cómo se imagina usted exactamente la pregunta para este plebiscito? No me voy a meter yo en la elaboración de las preguntas, porque ahí sí estaríamos, más bien las preguntas que las hagan allá y nosotros vemos los colombianos que contestamos. Usted dice, señor fiscal, que seguramente el presidente no le va a coger la caña con su propuesta del plebiscito. Y seguramente usted empezó a hablar del plebiscito porque el presidente había planteado algo así horas antes en torno al metro de Bogotá. Pero usted luego dice, tarde o temprano la gente se pronunciará en las urnas. Sí. ¿Se refiere usted a las elecciones del 26? ¿Se refiere usted a las próximas elecciones presidenciales? ¿Usted cree que ese va a ser el plebiscito en torno a si la gente apoya o no al final la paz total del presidente Petro? Pues mire, Ricardo, hay una cosa que tienen las democracias, que es la certeza. Y la certeza es que aquí va a haber elecciones en 2 años. Gústenle a unos o no les guste. Eso es lo que dicen eso es lo que dice la Constitución. Los presidentes son elegidos por 4 años en este país, los gobernadores por 4 años, los alcaldes por 4 años. Entonces, tarde o temprano, la democracia siempre, en el marco de esos tiempos definidos, predecibles, terminan pronunciándose sobre todos los temas la ciudadanía. Eso es todo. Yo no estoy haciendo, cuando digo que tarde o temprano la gente se pronuncia, significa que tarde o temprano la democracia, que es previsible y que está en la Constitución, se pronuncia. Si a mí usted me dijera, oiga, pero es que no hay claridad de cuándo van a ser las elecciones en Colombia, entonces nos preocupamos porque no habría Estado de Derecho ni democracia en el país. Entonces yo lo que digo es, claro que hay previsibilidad. Mañana van a decir, es que el fiscal está anunciando que en el 2026 la gente se va a pronunciar. Pues obvio que se va a pronunciar. Mejor, le voy a decir, las fechas de las elecciones son en marzo del 2026 y luego son en mayo del 2026 y luego habrá elecciones en octubre del año 2027 y habrá pronunciamientos. Entonces lo que quiero decir es que tarde o temprano la gente se pronuncia y la gente toma en cuenta lo que ocurre en los diferentes escenarios del país. Así ha sido siempre y así será. Sí. Fiscal, la puerta del plebiscito se abre y no se sabe cuál es el punto de llegada, se conoce el punto de partida. Lo está escuchando muy seguramente el abogado del Clan del Golfo, el abogado Ricardo Giraldo, que dice que no es mala idea lo que usted propone del plebiscito, pero se pregunta por qué no plantear en ese mismo plebiscito, dice él, si nosotros los colombianos queremos proceso de paz no solo con el ELN, sino igualmente con otros grupos armados, entre ellos, por supuesto, dice él, las autodefensas gaitanistas de Colombia, fiscal. Mire, yo creo que la gente tiene derecho a pronunciarse sobre todos los diferentes aspectos que han venido ocurriendo en los últimos meses. Yo la verdad es que todos los días nos levantamos con una idea nueva en el país alrededor de los acuerdos de paz. Si usted compara, a mí me preguntaba Néstor hace un momento, ¿qué diferencia hay entre lo que ocurría con el gobierno del presidente? Para poner solamente, porque podemos irnos más hacia atrás, este país ha tenido tantos momentos de acuerdos de paz en su historia constitucional, tanto en la Constitución del 86 como bajo el 91 e incluso antes, y uno podría decir que siempre ha habido una suerte de metodologías, unos trabajos metodológicos. El presidente Betancur abrió unos boquetes alrededor de la paz en 1982, luego se hizo un intento con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar donde aglutinaba varias guerrillas. Esto terminó en la Constitución del 91, hubo unas guerrillas que se desmovilizaron, incluida una a la cual perteneció el actual presidente de la República, hubo otras
otros momentos que se dieron alrededor de las FARC, por ejemplo, con el presidente Andrés Pastrana. Es decir, ha habido historias de movimientos o de acuerdos o de intentos de acuerdos con guerrillas. La última exitosa que lideró el presidente Juan Manuel Santos, en donde después de un trabajo metodológico, yo creo muy serio, desde el año 2012-2011, se tradujo en una decisión en el 2016 que fue, digamos, refrendada por el Congreso de la República. Todo eso se ha dado alrededor de unos acuerdos de paz. Yo lo que digo es, nosotros aquí tenemos dos cosas, o unos acuerdos de paz, que yo fui muy claro al inicio de este año explicando esto, o unos procesos de sometimiento a la justicia. Los procesos de paz tienen que ver con los grupos de carácter político, que así lo considera el presidente de la República, y los acuerdos de sometimiento o búsquedas de sometimiento están derivados por la aparición de leyes de sometimiento a la justicia. Esos plebiscitos se materializan sobre pronunciamientos de apoyo o no a decisiones del Ejecutivo. Entonces, cualquier pregunta que se haga alrededor de esto, pues podría incluir el presidente las decisiones que él ha tenido como presidente alrededor de estos temas, incluida la que usted me plantea. Es decir, aquí el escenario estaría abierto y está abierto para que sea la gente la que se pronuncie alrededor de esto, entendiendo que existe pues una serie de hechos que tienen a la gente pues en una circunstancia muy compleja en la región. Muy bien, es el fiscal Francisco Barbosa proponiendo un plebiscito, hablando de la paz total del presidente Gustavo Petro. Fiscal, una pregunta final. Tengo entendido, me dicen que usted va para Medellín hoy. Sí, voy para Medellín, Néstor, a hacer un anuncio importante sobre temas. ¿Qué anuncio hay en Medellín? Haré unos anuncios a propósito de corrupción en Medellín. ¿Eso es la auditoría fiscal que estaban haciendo? No, nosotros no hacemos auditoría fiscal. Nosotros lo que hicimos fue una serie el nombre lo puso Fico Gutiérrez, pero era una auditoría forense, más que fiscal a todas las cuentas de la alcaldía saliente. Sí, no, nosotros tenemos investigaciones abiertas por denuncias que se han venido haciendo incluso por parte de la misma ciudadanía en diferentes lugares del país, en Medellín también, y por ende vamos a hacer algunos anuncios el día de hoy. ¿Tiene que ver con la administración actual, con Daniel Quintero y el actual alcalde de Medellín, o con la actual administración de Medellín, fiscal? Vamos a hacer unos anuncios, querido Ricardo, no voy a anticiparle ninguna decisión que tenga que ver con eso. Eso quiere decir, no me voy a chiviar. O si no me toca no ir a Medellín. Me tiro la rueda de prensa, por supuesto. Vamos a Medellín. Gracias. Fiscal, muy amable, gracias por acompañarnos. Un abrazo, Néstor, a usted y a todos los oyentes. Es el fiscal Francisco